Hola, hace unos días mi nieta Amy cumplió 4 años y parte del festejo era la búsqueda del tesoro. Sus papis organizaron eso para los amigos y lo disfrutaron muchísimo. Tenía consignas, ellos viven cerca de un parque muy grande y entonces en cada árbol había indicaciones. Tenían que hacer una pequeña tarea y después debían seguir hacia el próximo. Y así sucesivamente hasta llegar al tesoro. Claro, me llamó la atención porque yo estaba preparando esto y había preparado sobre el tesoro escondido que encontramos en la Biblia. Está en Mateo 13:44. Dice que además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Dice, estaba escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Claro, él tuvo que buscar, como dice en Lucas 11:9, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y me llamaron la atención las señales, esas señales que había a lo largo del camino hasta hallar el tesoro. Y comencé a pensar en qué fue lo que me hizo a mí ir en busca de mi tesoro. Y recordé, hace muchos años, más de 50, había una película, claro, yo tenía 14 años, entonces me gustaba ver películas históricas y esa fuimos a verla con mi hermana Delia y era Ben-Hur, no la que han hecho ahora actualizada, sino la primera, la original. Y se trataba, bueno, muchos la recordarán, del gobierno romano que había tomado la ciudad de Jerusalén y había un joven judío que se llamaba Judá que se vio envuelto en una situación que no había provocado. Una hermana dejó caer una losa de la terraza, hirió a uno de los generales romanos y él terminó con cadenas, arrastrado junto con otros que algo seguramente pensaban que habían hecho, y lo llevaron por el desierto. Ver esa persona tan desesperada, con tanta sed, los labios rajados, de rodillas porque lo llevaban con cadenas, y los generales y soldados romanos iban con camellos. Cuando llegaron a una aldea, que casualmente era Belén, este muchacho Judá ya estaba desesperado de sed, agua, y los soldados dicen a los camellos primero, y la gente corre a darle a los camellos. Pero aparece una figura de espaldas con una vasija en sus manos. Se inclina y este joven se queda mirando y no toma inmediatamente el agua porque mira, y lo que ve en ese rostro es algo que lo deja tan asombrado y admirado. En ese momento, en el cine, colmado de gente, yo empiezo a llorar, pero no que me caían unas lágrimas. Después entendí que era un clamor, pero no sabía qué hacer. La gente se empezó a dar vuelta y yo cada vez más chiquita en el asiento. Me extrañó muchísimo. Como éramos muy jovencitas y era una matiné, la habíamos encontrado empezada la película, así que quedamos otra vez para verla desde el principio. Cuando llegó esta parte nuevamente, yo me tapé la boca con las manos para que no fuera a salir ningún ruido, pero fue inútil. Eso salía de adentro. Me quedé tan extrañada. Pero fue una señal, esas señales que iban indicando que yo tenía que encontrar un tesoro. Al poco tiempo, mi hermana Delia
se va a la escuela secundaria y encuentra un único asiento disponible para ella. Y era como compañera de una chica, hija de misioneros. Fue tan justo, porque ella nos invitó a la iglesia. Allí encontré ese tesoro que buscaba. Fue precioso ver que tenía más de lo que yo pensaba. Busqué y encontré salud. Allí en el tesoro había salud. Lo primero que vi que, necesitaba, por un quiste grande que tenía en la mano, me iban a operar. Y pedí oración, oré directamente. En realidad oré directamente. Y eso desapareció. Primero quedó como dividido en 4 partes y después desapareció. Cuando ocurrió, me di cuenta que allí, en ese tesoro de Jesús que había encontrado, tenía salud. Y lo compartí. Pasado el tiempo, me encontraba, ya años después, me encontraba en otro país y compartí esa experiencia con una señora que tenía algo similar en la cara. Le dije lo que había pasado conmigo. Cuando la próxima reunión la veo, ella tenía como cuando queda la piel, como que sobresale un poquito porque algo desapareció, tenía una pequeña línea. Y yo le digo, ¿qué pasó? Y ella me dice, y yo le dije al Señor, así como hiciste con Ana María, hazlo conmigo. Qué precioso ese tesoro, que no solo es para nosotros, es para compartir. Allí descubrí que había recursos, además, como dice en Filipenses 4:19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y vaya que tiene riquezas, y vaya que hay abundancia en Él. Encontré gozo, extrañamente, a veces en los momentos en que menos podía estar gozosa naturalmente, pero eso vino así como vienen esas sorpresas del cofre del tesoro. Encontré ese amor perfecto que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo. Y el Hijo después nos participa del Espíritu Santo. Encontré perdón en su sangre. Era como una pesada mochila de mis pecados, de mis temores, de todas las cosas que cargaba. Y eso terminó. Cuando yo me di cuenta, el mundo era diferente, las personas eran diferentes. Algo tan hermoso había pasado. Pedí y encontré fe para poder creer. Sabiduría, pero no solo sabiduría, como dice en Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría y uno puede pensar, necesito para saber que voy a seguir estudiando, sabiduría para cosas así. No, sabiduría hasta para lo más sencillo. Recuerdo en un momento tenía, no sé si alguno se acuerda de las hojas sectográficas, algún abuelo, alguna abuela tal vez. Antes de las impresoras había algo que se llamaba hojas sectográficas, que eran como una gelatina, pero durita, donde uno ponía algo con tinta, una tinta especial, y se iban pasando hojas y quedaba grabado lo que había escrito o dibujado. Claro, tenían un uso limitado, ¿no es cierto? Y mi hermana Delia me había encargado hacer las copias para su salón. No sé si era 1 o 2 copias, o sea que serían como 60 papeles. Y llegó un momento que no podía hacerlo, se pegaban en la hoja, se llenaban
de pelucitas blancas y me acuerdo que frustrada, sin saber qué hacer, yo digo, Dios, y como si me hubieran dictado una esponjita con agua húmeda. No, nunca lo hubiera hecho porque con la tinta pasar una esponjita hubiera sido desastroso, pero esa era la receta y me di cuenta que el Señor había contestado. Y así tantas veces y en tantas cosas, esa sabiduría preciosa que Él tiene. Bueno, había en ese cofre, había títulos. Uno, pero tan precioso como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese título era lo más precioso, pero había más. Había una ciudadanía que es tan importante y en este momento tan apreciado tener distintas ciudadanías, ¿no es cierto? Bueno, ciudadanos del cielo, esa es la ciudadanía nuestra. Ciudadanos del cielo, no somos de aquí, pertenecemos a Él. Y bueno, esa palabra que es lumbrera, esa palabra que tantas veces nos fortalece, nos aclara. Si bien había regalos que a la vista parecían hermosos, algunos estaban en papeles rústicos y al abrir uno decía, espera. Qué difícil era esperar cuando uno pensaba que estaba listo para todas las cosas. Espera. Pero después me di cuenta que tenía razón. Era importante esperar. Era de Él. Esa espera era valiosa. Y qué prudente, qué acertado fue el esperar. Pasado el tiempo, cuántos errores hubiera cometido si no hubiera esperado. Pero en esa iglesia que les contaba, donde primero conocí al Señor, alrededor del año 68 comenzaron, que nosotros poco entendíamos, porque estábamos tan felices y era tan grata la compañía de esos hermanos, empezaron a haber rumores de que, bueno, los milagros han cesado, la sana doctrina esto no lo aprueba, así que un grupo de jóvenes terminamos fuera de esa iglesia. Lo lamentamos, pero bueno, una señorita mayor nos recibió en su casa para tener unas reuniones. Y allí me esperaba otra sorpresa, porque un día a esas reuniones apareció a quien después conocería por años en Peñiel, Rubén Bertoni, un jovencito pastor en ese momento que nos presentó lo que nos habían dicho que no era posible, que Dios seguía haciendo milagros y que el Espíritu Santo obraba y obraba maravillas. Y no era solo para el tiempo de los apóstoles. Así que, bueno, oró por nosotros y yo me acuerdo que esa sed que yo tenía, que me había hecho clamar cuando vi la película, todavía estaba dentro esa sed. Así que sentí como un dolor, pero después, cuando él oró, una catarata que es realmente indescriptible, el agua que fluyó, la hermosura de esa corriente dentro, y salí hablando en lenguas. Bueno, no solo yo, también Delia, una amiga también, y íbamos en el colectivo hablando en lenguas, practicando. Me acuerdo que esa noche me despertaba y por temor de que se hubiera perdido, seguía hablando en lenguas. Esas cosas que el Señor nos dejó como regalo, porque ese fue, antes de irse, le dijo a sus discípulos, ¿no es cierto? Yo me voy, pero les conviene, porque les voy a dejar
el Espíritu Santo, que va a estar con ustedes, que les va a recordar todo lo mío, y qué hermosa compañía que es el Espíritu Santo. Este tiempo realmente está visitando nuevamente. Lo veo en los jóvenes que están tan cambiados, tan distintos, los jóvenes del seminario. Hay noticias de niños que están abriendo su corazón y encontrando que Dios es un Dios que vive hoy, que es un Dios real, que hace maravillas, que estas cosas que yo les cuento, que para mí pasaron hace más de 50 años, están vigentes. Yo doy gracias que hubo muchas visitaciones después de esos 50 años y hubo muchos momentos en que renovaba el espíritu y otra vez mostraba que estaba y que está. Pero yo también quiero lo que Dios quiere para este tiempo. Invito a todo aquel que alguna vez ha recibido y que si ese camino hasta el cofre está un poquito descuidado, ha crecido ya el pasto, no han visitado regularmente el lugar donde el Señor se encuentra, qué bueno volver y volver asiduamente, encontrar en Él todo lo que nos falta y disfrutar, porque eso es, en Él se puede disfrutar la vida. En Él encontramos que las cosas son posibles para Él todas, aun aquellas que nosotros pensamos, bueno, ¿cómo voy a hacer? ¿Y qué va a pasar cuando? Bueno, en Jesús todo es posible y Él es ese tesoro precioso. Él es realmente lo que debemos hallar cada uno y aprisionarlo en nuestro corazón. No dejar que se vaya, no descuidarlo, no pensar, bueno, habrá algo más. En Él hay más. En Él hay mucho más. Gracias, gracias por ese día que con tanta sed encontré que Él estaba vivo. Me guió como va a guiar a cada uno que no sabe, pero que tiene algunas señales que le están guiando al tesoro. Tal vez está desconforme o triste. Tal vez te preguntas, ¿para qué vivo? Sigue, busca al Señor, busca y vas a hallar que hay un Dios que te está esperando, que te ama y que es mucho, mucho más grande de lo que nunca hubieras imaginado. Dios te bendiga.